Saludos amigos, bienvenidos en este año que apenas comienza a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Espero que en el curso y en el transcurso del año podamos conversar sobre temas de interés mutuo en aras de aportar algo a la solución de muchos de los problemas que afectan a la sociedad dominicana, especialmente por la imposibilidad que a veces parece reinar entre nosotros para ponernos de acuerdo en asuntos en que son de vital importancia para la tranquilidad, el sosiego y el progreso nacional. Bueno, en el día de hoy, en nuestro primer programa del año, yo quiero referirme a un tema que ha estado dominando la escena política nacional. Me refiero a la discusión sobre un proyecto de ley de fideicomiso público con el cual el gobierno dominicano y sectores que lo apoyan aspiran a depositar en ese proyecto de ley o en ese instrumento legal jurídico el control y el manejo de empresas de suma importancia para la República Dominicana, como es el caso, por ejemplo, del proyecto de Punta Catalina, las dos plantas que generan alrededor del 30% de la capacidad energética de la República Dominicana, y a través de ese fideicomiso poder impulsar un proyecto turístico en Pedernales, respecto del cual el gobierno ha sembrado y tiene muchas expectativas, al igual que los habitantes de esa lejana población dominicana que hace frontera con el vecino estado haitiano. Bueno, yo soy de opinión que la tensión que ha motivado la discusión del proyecto de fideicomiso, independientemente de la importancia que reviste para la República Dominicana, que es innegable, sin entrar en el prejuicio y en la vana discusión sobre sus virtudes, yo quiero advertir el hecho de que esa discusión que ha acaparado la atención tanto del gobierno como de la oposición y del resto del país ha estado marginando la discusión de otras prioridades nacionales, como por ejemplo el tema de la educación y el tema de la salud. Que tiene que ver con el primer caso, el tema de la educación, corremos el riesgo de que ocurra con el año lectivo escolar, especialmente en los bajos niveles del sistema educativo, es decir, en la primaria, en la secundaria y en lo que antes se llamaba intermedia, que se pierda gran parte del programa. Es decir, que las autoridades y que el sistema educativo dominicano no sea capaz de cumplir con la programación del currículum de ese año lectivo. Y con ello estaríamos hablando de que desde 2020, cuando pues, por efecto de la pandemia, que todavía está gravitando sobre gran parte del país o una parte del país con informaciones de gente que todavía se contagia del COVID-19, se perdió prácticamente el sistema. Pero el año 2021 no fue diferente al 2020 en términos educativos, y evidentemente el cierre del 2022, que recién terminó, parece indicar que el año lectivo 22-23, que comenzó en septiembre del año pasado y terminará en junio o a finales de mayo del presente año, también será incapaz de cumplir con los objetivos del programa. Estamos hablando de 3 años de pérdida en el sistema escolar nacional. Y eso significa que esas pérdidas de 3 años consecutivos pueden implicar una recuperación que agote o que exija 10 años de recuperación en el sistema, lo cual parece improbable por las discusiones y por los problemas que han prevalecido a lo largo de las últimas 2 o 3 décadas entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, que no se ponen de acuerdo en lo fundamental. Y esa falta de conectividad ha impedido que realmente el país pudiera avanzar en ese campo y que los estudiantes hayan perdido una gran parte del programa y se hayan quedado rezagados con relación a sus pares de otras naciones. Eso es fundamental y eso es terrible lo que está pasando. Es decir, si nosotros no podemos impregnar de calidad del sistema educativo dominicano, e incluso si no somos capaces de cumplir con un programa que no garantiza una calidad, un mejoramiento de la calidad, nosotros estamos perdidos. No podemos pretender ocupar el lugar que nos corresponde en el futuro, y nos va a ser muy difícil seguir implementando medidas, porque el dinero no lo es todo en una sociedad.
Es cierto que se necesita presupuesto, que se necesitan recursos para adelantar y poder avanzar en muchos aspectos de la vida de una nación. Pero también el dinero es insuficiente si no tenemos los elementos y el talento necesario para que esos recursos nos sirvan de algo. De manera pues que estamos hablando de algo fundamental para la República Dominicana. Ese es un tema que ha quedado marginado de la educación y de la discusión nacional. Y para que ustedes tengan una idea básica de lo que yo estoy hablando, a pesar de todos los días de clases que se han perdido por las diferencias que existen, la discrepancia entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, recientemente la ADP no pudo cumplir con un día o 2 días de docencia porque había convocado una asamblea de maestros. Bueno, a mí me parece eso no solamente absurdo, sino abusivo, porque ese tipo de reuniones podrían hacerse en días no laborables y así no se le añade un día de pérdida de clases a un sistema que de cada 10 días pierde 3 y 4, conforme a la tradición que hemos vivido en el ámbito de la educación en los últimos años. De manera pues que yo pienso que tenemos que rescatar la atención hacia esos dos sistemas, es decir, a esas dos grandes prioridades, que es el sistema educativo y el sistema de salud. Y sobre la salud vamos a hablar cuando regresemos después de esta pausa. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Yo voy a continuar conversando sobre las dos grandes prioridades que todavía, insisto, tiene la República Dominicana. La educación, de la que hablé en el segmento anterior, y la salud, de la que voy a hablar en este momento. El tema de la salud tropieza con muchísimos elementos que están muchas veces por encima de los deseos nacionales y de la capacidad para encararlos. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que los recursos no son suficientes para atender todos los problemas que exige el tema de la salud. Y como el tema de la salud está envuelta o está supeditada a un sistema de seguridad social que evidentemente no funciona y no ha alcanzado los objetivos que se persiguieron cuando ese tema fue objeto de una discusión prolongada de una década en el Congreso de la República Dominicana, hace que sea mucho más difícil encarar el desafío que supone mejorar el sistema público de salud en la República Dominicana. Y voy a decir por qué. O voy a pretender decir por qué. Porque hay muchas opiniones y no trato de refutar aquellas opiniones que no concuerdan con la mía. Pero el hecho es que el sistema de salud pública en la República Dominicana se alimenta de la cotización de 2.6 millones de habitantes para satisfacer las necesidades de salud pública y de otras necesidades para 10.5 millones o probablemente 11 millones de habitantes de la República Dominicana. Es decir, las cotizaciones no alcanzan para fortalecer financieramente un sistema que además tiene un alto costo administrativo, porque la estructura del sistema de seguridad social es muy horizontal y hay muchas dependencias y hay muchas ramificaciones de ese sistema que no llenan las expectativas nacionales y que difícilmente podrán llenarlas en el futuro inmediato. Y entonces hemos estado burocratizando el sistema de la seguridad social, destinando gran parte del dinero que la alimenta para pagar salarios y para pagar cosas que realmente no ayudan a fortalecer y a dar y a ofrecer las garantías y los servicios sanitarios y de salud que realmente el pueblo dominicano aspira. Pero ¿por qué eso es así? ¿Y por qué solamente 2.6 millones de habitantes cotizan para la seguridad social? Bueno, simplemente porque a pesar de que la ley que creó el sistema de seguridad social establece muy tasativamente, muy claramente, que el sistema debe ser único, obligatorio y universal, lo que significa que debe ser un solo sistema para que funcione como en todo el resto del mundo, obligatorio porque todo el mundo está obligado a pertenecer a él,
pueda o no cotizar, porque para eso los que tenemos cierto nivel de ingreso económico pagamos parte de aquellos, de la seguridad social de aquellos que no tienen con qué pagarla, y además porque gran parte de la economía dominicana es una economía informal que no cotiza para la seguridad social. El dinero, entonces, a la Tesorería Nacional, que es la que acumula y administra todo el dinero del sistema, no llega suficientes recursos para hacer y garantizar que el sistema de salud realmente funcione como el pueblo dominicano aspira. Por una sencilla razón, a pesar de que el sistema debe ser único, aquí existe una enorme cantidad de sistemas particulares de seguridad social que riñen con el principio de la ley que creó el sistema. Y lo tiene el propio Congreso, que aprobó una ley que no respeta. Lo tiene la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Banco de Reserva, el Banco Central, el Tribunal Superior Administrativo, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral, el Colegio Médico Dominicano, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y de esa manera el sistema de seguridad social no puede funcionar adecuadamente. Entonces el problema no radica en las instituciones que fueron creadas por esa ley, y me refiero específicamente a las ARS y las AFP, sin que esto signifique una defensa de la manera en que esas instituciones funcionan, sino porque pura y simplemente el sistema no funciona porque hay una expansión de sistemas dentro de la Ley de Seguridad Social que obstaculizan la posibilidad de que el sistema sea operativo, pura y simplemente. Entonces, ahora, para agravar la situación, se produce un nuevo conflicto entre esas instituciones, me refiero a las ARS, entre otras, y el Colegio Dominicano, que le niega y que coarta o que reduce la posibilidad de que aquellos que pagan religiosamente, porque se lo descuenta de su salario, el pago a la tesorería para su inclusión en la seguridad social, no puedan recibir el servicio de salud por el cual pagan. Voy a hacer otra pausa porque el tema es muy complicado y quiero explicárselo con más detalle cuando regresemos. ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vámonos. El conflicto bélico se extiende ya por tercer mes. El gobierno local sigue pidiendo ayuda. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. Bien, estamos de vuelta ya en la parte final de nuestro primer programa de este año 2023 que recién comenzó del escritorio de Miguel Guerrero. Y he estado hablando sobre el tema de la salud y el tema de la educación. Y voy a insistir en el tema de la salud, porque cada cierto tiempo estalla un conflicto entre las ARS y el Colegio Médico Dominicano. Un conflicto que envuelve o que afecta a terceros, es decir, aquellos que están afiliados al sistema y que no tienen que ver absolutamente nada con las dificultades o las desavenencias que existen entre las ARS y el Colegio Médico Dominicano. Y entonces ocurre que hoy, por ejemplo, ante la amenaza o la decisión del Colegio Médico Dominicano de privar del servicio a los afiliados de una u otra ARS,
a pesar de que religiosamente pagan el servicio que no se le está dando o no se le va a dar por diferencias entre las ARS y el colegio médico, insisto, esa gente no tiene culpa de eso y está padeciendo y sufriendo las inconsecuencias y las diferencias que son ajenas a su voluntad y a su decisión. Pero sin embargo siguen pagando, porque no tienen método y no tienen modo de eludir un pago por el cual no reciben un servicio, porque la tesorería es obligatorio por parte de las empresas deducir las cuotas de afiliación al sistema de seguridad social a través de los salarios de las personas que trabajan en las empresas organizadas en la República Dominicana. Y entonces una persona que tiene un carnet de una ARS por la que paga para recibir una atención que no siempre es la mejor, cuando necesita una atención médica, resulta que ni las clínicas ni los médicos afiliados al Colegio Médico Dominicano quieren dárselo porque tienen un conflicto con esa ARS. Bueno, pero eso no es justo. Y no se está, si el Colegio Médico pretende que con esa actitud está afectando las ARS, yo quiero recordarles que en el fondo se está afectando a sí mismo, porque tarde o temprano, si ese tipo de actitud sigue prevaleciendo en las relaciones dentro del sistema de la seguridad social, los más perjudicados serán los médicos, porque carecerán de la autoridad moral realmente para hacer en el futuro las exigencias que realmente merecen, porque nadie está en contra de las exigencias de los médicos, nadie está en contra. Yo creo que todas las posiciones y todos los planteamientos que ha hecho el Colegio Médico Dominicano en su conflicto con el sistema de seguridad social y con las ARS están en cierto modo, en su mayor parte, justificadas. Pero eso tiene que dirimirse en un ámbito en que no afecte a terceros, porque los afiliados al sistema que pagan y que están obligados a pagar a la seguridad social corren el riesgo definitivamente de no recibir el servicio por el que paga. Entonces eso no es justo. Y yo creo que el gobierno dominicano está incumpliendo con su obligación de imponer las reglas. Que las reglas son muy claras. Porque no puede dejar el gobierno que ese conflicto tan grave que afecta la salud de una gran parte del pueblo dominicano se discuta y se dirima de entre un círculo estrecho entre las partes en conflicto. No, el gobierno tiene la obligación de mediar y si no hay posibilidad de una mediación, el gobierno tiene que imponer las reglas. Para eso están los gobiernos. Los gobiernos no están para hacer un uso discrecional de los fondos del presupuesto de la República. Yo creo que ese es un concepto muy arcaico y muy anacrónico y ha sido muy perjudicial a lo largo de nuestra historia. Lo que yo creo que necesitamos, porque los gobiernos dominicanos pretenden ser partícipes de una actividad empresarial que no le corresponde. Yo creo que no queremos un gobierno que siga vendiendo plátanos cada vez que el plátano escasea y que no siga vendiendo habichuelas cada vez que las habichuelas suben de precio, sea por agiotismo, para acaparamiento. No. Yo creo que lo que el país necesita es un gobierno tremendamente fuerte en términos regulatorios para imponer la ley y hacer que las leyes se cumplan y que las normas de una actividad económica, cualquiera que ésta sea, se cumplan en beneficio de la sociedad dominicana, para evitar que la fábula del tiburón y la sardina se dé nuevamente como en el pasado y en otros muchos países en desarrollo como el nuestro, en la historia nacional. Es decir, que el más grande se coma, se engulla al más débil, al menos fuerte. De manera pues que yo creo que el gobierno está incumpliendo con una obligación elemental a no intervenir y no imponer las reglas en la discusión entre las ARS y el Colegio Médico Dominicano. Bueno, ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero seguir contando con la amabilidad y la gracia de su respaldo, suscribiéndose a nuestro programa todos los días, que es la única manera de sobrevivir en este mundo tan difícil y tan desigual. Ha sido todo por hoy, hasta la próxima.